Hola, queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien listos para iniciar la actividad de hoy, siempre agradeciendo a Dios por todas las bondades que nos brinda. Iniciamos una nueva semana con el compromiso de seguir aprendiendo día a día. Seguimos trabajando la primera experiencia de aprendizaje, reflexionamos sobre nuestras decisiones para el bienestar de todas y todos. La actividad semanal explicamos por qué las elecciones son un asunto público y el día de hoy vamos a trabajar. ¿Son las elecciones un asunto público? ¿Tú qué piensas? ¿Será un asunto público? El área personal social y hoy día se enlaza con el área de comunicación, pero tú lo vas a trabajar en tu cuadernito o portafolio de personal social, ¿listo? Y ahora sí, vamos a comenzar. En las actividades anteriores hemos ido reflexionando sobre las decisiones que se toman diariamente y cómo éstas pueden tener consecuencias positivas o negativas en nuestra vida y la de los demás. Asimismo, hemos leído sobre las pautas y los criterios para tomar decisiones responsables. A partir de ello, en esta actividad de esta semana vas a explicar por qué las elecciones son un asunto público. Y ahora te invito a ver un pequeño video que se trata sobre las recomendaciones sobre el proceso de elecciones del pasado 11 de abril. Vas a observarlo y a partir de ello vamos a comentar. ¿Recuerdas que el domingo pasado nuestros familiares de 18 o mayores de 18 fueron a elegir a nuestros representantes? Sí, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, les puedes preguntar a ellos y a partir de eso vas a comentar cómo realizaron este año las elecciones. ¿Cómo realizaron? ¿Fue igual al de otros años? ¿Tú qué crees? A ver, coméntalo con los adultos que te están acompañando. ¿Fue igual que elecciones pasadas? Vas a decir sí o no y vas a explicar por qué. Estás comentando con tus familiares, ¿listo? ¿Qué medidas sanitarias implementó el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cómo tenían que ir tus familiares a las votaciones? Ah, muy bien, por ahí puedo escuchar comentarios. ¿A qué hora fueron a votar tus familiares? ¿Todos fueron a la misma hora? Ah, muy bien, hubo recomendaciones, ¿verdad? Para el horario según el último dígito del DNI. ¿Y por qué se habrá dado eso? A ver, coméntalo. ¿A qué edad podemos participar de las elecciones? ¿A qué edad? Cuando cumplimos 18 años, ¿verdad? La mayoría de edad. Y una vez que hayas conversado, hayas dialogado con tus familiares, pues vamos a conocer el propósito del día de hoy. Hoy día vas a explicar las razones de por qué las elecciones son un asunto público. ¿Listo? Vamos a recordar entonces para ello, vamos a leer un díptico. Pero, ¿tú te acuerdas qué era un díptico? Un díptico era un folleto, ¿verdad? Escrito o impreso en pequeñas hojas y servía para difundir información de todo tipo y hacerla llegar al público. Cuando nosotros estábamos dando nuestras evaluaciones diagnósticas, también habíamos visto que era un díptico. ¿Recuerdas? Muy bien, tenía esa estructura. Es una hoja, nosotros habíamos hecho una hoja A4, una hoja bond, doblada en dos. De ahí proviene su nombre, díptico, en dos partes, ¿verdad? Entonces, esta hoja también tenía caras internas y caras externas. En la cara externa yo podía observar que la primera parte iba a ser mi portada. Y en la parte de atrás, mi contraportada, iba a ir de repente un eslogan. Y en la cara interna, yo tenía una interna al lado izquierdo y una interna al lado derecho. Puedes sacar tu portafolio, puedes sacar tu díptico que elaboraste o de repente tú elaboraste un tríptico, también nos va a servir para poder identificar estas caras internas y externas. Y una vez que tú ya has recordado que era un díptico, pues bien, vamos a comenzar a observar el díptico que nos se ha propuesto para el día de hoy. Como puedes ver,
Vamos a analizar la cara exterior, ¿listo? La cara de afuera. Teníamos entonces en la cara exterior la portada, que era el titular de la tapa y se refería al título principal del folleto. Debe ser creativa, de color llamativo y letra grande, como podemos observar aquí. En este caso, ¿cuál es el titular? ¿Por qué las elecciones son un asunto público? Y tiene un dibujo, ¿verdad? De una manito poniendo un papel dentro de la ánfora. ¿Qué será ese papel? Ah, es donde los adultos han elegido al representante. Es la cédula de votación. ¿Listo? Y ahora vamos a ver la parte de atrás, la contraportada. Aquí se coloca el logotipo de cierre. Puede contener un eslogan o una frase final que sea llamativa para el público lector. Y en este caso podemos leer: seamos responsables al votar, es importante para el bien común. Y lo acompaña una imagen de manos agarrándose unas tras otras, ¿verdad? ¿Qué puedes entender tú por la imagen? Lo puedes comentar con tus familiares. Y una vez que hemos analizado la cara exterior de nuestro díptico, pues bien, vamos a analizar la cara interior. Estamos recordando, ¿listo? La cara interior tenía titulares. En este caso, el titular interno son como los subtítulos que se desprenden del título principal. También contenía textos informativos breves, referentes al tema, y algunos dibujos que podían acompañarlo para que sea llamativo. Y ahora sí, vamos a proceder a leer, pero recuerda que tenemos procesos. Antes de la lectura, ¿qué hacemos? Vamos a leer el titular interno, ¿listo? ¿Qué dice el titular interno? ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? Ese es el titular interno. Vamos a observar las imágenes que acompañan el texto. Tenemos una niña que está pensando y una persona que está escribiendo en una hojita. Vamos a observar la estructura. Ah, es un díptico, ¿verdad? Porque está dividido en dos partes. ¿Y qué era un díptico? Era un folleto. Muy bien, hasta aquí ya hemos identificado, ¿verdad? Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo son los dípticos? ¿Cómo son los dípticos? Son hojas divididas en dos partes y tienen 4 caras, ¿verdad? Tú lo puedes escribir con tus propias palabras. ¿Para qué se usan los dípticos? ¿Para qué se usaban? Muy bien, para difundir información y que esta información pueda llegar a la población. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar dípticos? Muy bien, podemos encontrarlo en los hospitales, cuando hacen dípticos para las vacunaciones. ¿Dónde más? En propagandas políticas también encontramos dípticos. En folletos turísticos también encontramos dípticos. ¿En qué otras partes tú puedes encontrar un díptico? Lo anotas aquí. ¿Por qué se denominan dípticos? Porque están divididos en dos partes, ¿listo? Y ahora sí, vamos a ir al durante la lectura. Para ello es importante que tú sepas que como vas a tener el díptico en tu fichita, puedes subrayar o realizar anotaciones al costado. Y si encuentras alguna palabra nueva o que desconozcas su significado, puedes leer las que están antes, las que están después y darle un sentido. También puedo buscar en mi diccionario, preguntar a mis familiares o a mi maestra o maestro. También podemos realizar una relectura. Bueno, en sí podemos realizar muchas relecturas hasta que podamos comprender la información que obtiene mi díptico. ¿Listo? Y ahora sí, presta mucha atención que vamos a comenzar a leerlo. Primero vamos a leer las caras internas. ¿Listo? ¿Cómo leemos? Como estamos observándolo, de izquierda a derecha. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? El Perú es un país democrático. El pueblo tiene el poder para elegir a sus representantes mediante el voto o sufragio.
Los ciudadanos mayores de 18 años de edad tienen derecho de sufragar para elegir a sus autoridades a nivel local, regional y nacional. El sufragio o voto es personal, libre, secreto y obligatorio. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. ¿Y qué es un asunto público? ¿Y qué será un asunto público? Lo vamos a analizar a través de ejemplos, ¿listo? Un asunto público es el uso indebido de los recursos de la comunidad por parte de las autoridades. Cuando de repente se usan las camionetas del serenazgo para hacer otras actividades que no corresponden a su función. Patrullar la zona para mantener la seguridad de las personas, ¿verdad? Se está usando algo indebidamente. Eso es un asunto público. Recuperar las áreas verdes en la localidad es otro asunto público. Tener una radio local que los estudiantes accedan a sus clases en la comunidad es un asunto público. El cuidado del tambo comunal es un asunto público. Entonces, un asunto público es una problemática, una situación, una necesidad que afecta a todas las personas de una comunidad, región o país. Entonces, ¿las elecciones serán un asunto público? Claro, porque es una necesidad tener un representante que pueda beneficiar a las personas, a nuestra comunidad, a nuestra región y a nuestro país. Las elecciones como un asunto público. Las elecciones son un asunto público porque las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las autoridades y les dan la responsabilidad de administrar y dirigir temporalmente la comunidad, región o país. Debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad ciudadana antes, durante y después del proceso electoral. ¿Te das cuenta? Entonces las elecciones sí es un asunto público. Puedes ponerle pausa y volver a leer la parte interna de nuestro díptico. Ahora, después de la lectura, tú vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál crees que es la intención o el propósito del texto leído? ¿Cuál será la intención? Muy bien, informarnos sobre los asuntos públicos. Tú puedes ponerlo con tus propias palabras. ¿Qué es un asunto público? Ya lo hemos leído en la parte interna de nuestro díptico. Ahora tú lo vas a explicar con tus propias palabras. Vas a presentar un ejemplo de un asunto público a nivel de tu localidad y otro a nivel de tu país. ¿Cuál será el asunto público a nivel local? Muy bien, el uso adecuado de los contenedores es un asunto público. ¿Qué otro asunto público tenemos? El uso correcto de las mascarillas. El correcto distanciamiento social. Excelente, son asuntos públicos en este contexto de pandemia. Y un asunto público a nivel nacional. Las elecciones presidenciales es un asunto público a nivel nacional. Estamos esperando a saber quién va a ser nuestro representante, quién va a ser nuestro presidente, ¿verdad? Ahora vas a responder. ¿Quiénes eligen a las autoridades de la comunidad, región o país? ¿Quiénes los eligen? Muy bien. Las personas que tienen 18 años o mayores a 18 años. ¿Las elecciones serán un asunto público? ¿Sí o no? Y me explicas con tus propias palabras por qué. ¿Listo? Y ahora, teniendo en cuenta las respuestas dadas, vas a dialogar con tus familiares
sobre por qué las elecciones son un asunto público. Así que llama a mamá, llama a papá o algún adulto responsable en casa para poder dialogar sobre las elecciones como un asunto público. Y vas a aplicar lo aprendido. ¿Con qué acciones concretas puedes apoyar a tus familiares para que tomen una decisión responsable en las elecciones? Tendría que ser otra acción concreta con la cual yo puedo apoyar a mis familiares, ¿verdad? ¿Tienes otras? Muy bien, las vas a anotar aquí. Esas acciones que tú has propuesto ya pueden ser de utilidad para que elabores un díptico más adelante. Entonces, todas las acciones que tú has escrito las vas a guardar en tu portafolio, ¿listo? Este cuadrito, este trabajo, esta fichita, lo vas a guardar en tu portafolio. Y ahora sí, nos vamos a autoevaluar. ¿Identificaste información en diversas partes del díptico? ¿Has identificado conmigo? Espero que sí, y si no, puedes volver a ver el video, poner pausa e identificarlas. ¿Explicaste por qué las elecciones son un asunto público? ¿Has logrado explicar a través de la información del díptico? De repente lo estás intentando, así que vamos, anímate. Reúne a tu familia y explícales por qué las elecciones son un asunto público. ¿Propusiste acciones concretas a tus familiares para que tomen una decisión responsable en las elecciones? ¿Has escrito qué acciones tú puedes hacer desde tu casa para poder apoyar a los adultos en casa y ellos puedan tomar una decisión responsable? Es bueno que tú también te informes. Es bueno que puedas conocer qué candidatos han pasado a segunda vuelta, cuáles son sus propuestas, cuál es su trayectoria política. Qué importante conocer lo que pasó y en función a eso poder tomar una buena decisión. Y después de ello vas a responder las preguntas. ¿Para qué hemos leído un díptico? ¿Para qué hemos leído el díptico? Muy bien, para informarnos sobre las elecciones como un asunto público. 2. ¿Por qué es importante emitir un voto informado? ¿Por qué crees que es importante que los adultos en casa puedan emitir un voto informado? Porque de esa decisión que depende nuestro futuro. Depende tu futuro, el futuro de tus hermanitos pequeños. Entonces es muy importante poder dar un voto en base a información que nosotros podamos obtener. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.